Hola, buenas noches. Mi nombre es Ismael Zamora López. A continuación les voy a hablar de los títulos de crédito, su importancia de los títulos de crédito, para qué nos sirven, en qué nos beneficia utilizar un título de crédito, qué respaldo tiene estos títulos de crédito. Eh, un título de crédito es un documento privado que representa la creencia, fe o confianza que una persona tiene en otra para que haga o pague algo, ya sea porque se le haya entregado un bien o porque se le haya acreditado una suma de dinero. Los elementos esenciales de los títulos de crédito, primeramente tenemos la letra de cambio. La letra de cambio es uno de los títulos de crédito llamados triangulares, porque para su perfección es indispensable que participen tres sujetos: beneficiario, girado y girador. Eh, es un triángulo perfecta sostenida en dos elementos, los cuales un conjunto motivaron la letra de cambio. Tales elementos son una carta y la otra confianza depositada por tres participantes en todos los sucesos derivados de ella. Un sujeto llamado girado le ordena a otro, que este viene siendo el girador, mediante una carta, de hacer un pago a tercer sujeto, que este viene a ser el beneficiario, que necesariamente recibió un beneficio patrimonial, sea dinero, mercancía o un servicio o incluso un préstamo. El que recibe la carta, es decir, la orden de pago, el girado, tiene el derecho de aceptar la orden o negarla, pero se presume siempre que tiene una obligación, desde luego comercial y no legal, de aceptarla, porque por algún motivo el girado se lo envió. Y finalmente, el tercer sujeto, el beneficiario, que recibió un beneficio patrimonial del girado, contra el cual tomó, o sea, recibió la carta que le implica su recuperación porque contiene una orden de pago a su favor, que debe realizar el destinatario, el girado. La mención de ser letra de cambio. La disposición de la multicitada ley en su artículo 76, fracción primera, exige que la letra de cambio debe contener la mención de ser letra de cambio, inserta en el texto del documento. Ha de interpretarse rigurosamente con fórmula sacramental por escritura que pueda parecer tal afirmación. La expresión del lugar en que se escribe. Esto es que se debe expresar en el texto del documento el lugar donde se está haciendo la operación, con el objeto establecer la competencia territorial del negocio. En la expansión del día, mes, en la expresión del día, mes y año que se suscribe. Toda letra de cambio deberá indicar el día, el mes y el año que se expide el documento, a fin de dejar en claro cuándo nace la obligación. La orden incondicional al girado de pagar suma determinada de dinero. Este requisito es opinión de Cervantes Humana. La parte medular de la letra de cambio. El nombre del girador. El girado es la persona a quien el girador dirige la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero al tomador o beneficiario. El lugar de pago. Pues bueno, este no es más que el lugar donde se va a hacer el acto de pago, donde se llega al acuerdo que dicho documento se va a realizar, o se va a saldar la deuda o préstamo que se tenga. La época de pago se refiere a la ley a las distintas formas de vencimiento de la letra de cambio. Así, en los términos del artículo 79, la letra de cambio podrá ser emitida o girada con vencimiento. Existen vencimientos como vencimiento a la vista. Indica que la letra debe ser pagada en el momento de su presentación al cobro. El artículo 128 de la ley en segmento exige que la letra a la vista sea presentada para su pago dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. Vencimiento a cierto tiempo vista y a cierto tiempo fecha. Indica que la letra debe ser pagada en determinado tiempo después de su presentación o de la fecha indicada en la misma, respectivamente. El vencimiento
a día fijo. Significa que la letra debe ser pagada precisamente el día señalado, expresamente por ese afecto en su texto, como éste lo indique. El nombre de la persona a quien se ha de hacerse el pago. La letra de cambio deberá ser girada a favor de una persona determinada, cuyo nombre debe consignarse en el texto del documento según el artículo 76, fracción sexta. La firma del girador. Cuando el girador no sabe o no puede escribir, dice el artículo 86, este firmará a su ruego otra persona, en fe de lo cual firmará también un corredor público titulado, un notario o cualquier otro funcionario que tenga fe pública. En todo caso, el girador es responsable de la aceptación del pago de la letra de cambio. Cualquier cláusula que lo exima de tal responsabilidad tendrá por no escrita, según el artículo 87. La valuta es lo que se llama cláusula de valor. Cláusula valutaria o valuta expresa el motivo por el cual el girado deberá pagar el valor que recibió, valor que deberá cargar en cuenta o simplemente valor entendido. La letra documentada. La letra documentada le puede insertar, según establece el artículo 89, las cláusulas documentadas contra la aceptación, documentos contra pago o los equivalentes. Esta indica que la letra va acompañada de ciertos documentos, los cuales se entregarán al girado, previa aceptación o pago de letra. La aceptación consiste en el acto por el cual el girado o su defecto otra persona indica en la letra. Admite la orden incondicional de pagar determinada suma de dinero al vencimiento. Esto es por aceptación al girado, con su firma manifiesta en el documento su voluntad de obligarse cambiariamente a hacer el pago de la letra. La aceptación debe constar en la letra misma y expresarse por la palabra acepto u otra equivalente y la firma del girado. Sin embargo, solo la firma de este puesta en la letra es bastante para que tenga por hecha la aceptación. La presentación para la aceptación y pago de la letra de cambio. A la fecha de presentarse, esta determinada por el vencimiento de la letra de cambio, si la letra es a cierto tiempo vista, deberá presentarse dentro de los 6 meses que sigan a su fecha, pero cualquier obligado puede reducir este plazo, consignándolo así en la letra. La presentación de las letras giradas a día fijo a cierto tiempo fecha será protestada, pero deberá hacerse a más tardar el último día hábil anterior al vencimiento. Lugar de aceptación de la letra de cambio. Deberá presentarse al girado para su aceptación en el domicilio señalado en la letra de cambio, y si no hubiese señalado, se señalará el domicilio del propio girado. Si ha señalado varios domicilios, el tenedor puede escoger el que más le convenga. Negativa de aceptar la letra de cambio. Si el girado aceptara condicionalmente, se tendrá por negada la aceptación y deberá levantarse el protesto correspondiente. Las letras no pueden aceptarse después del vencimiento, ya que en esa época la aceptación carecería de objeto. Por esta razón no son aceptables las letras a la vista, ya que vencen precisamente en el momento de su presentación. El aval. El aval en todo o parte del pago de la letra de cambio. El artículo 109 es una garantía del pago del importe de la letra de cambio. Una declaración cambiaría exclusivamente dirigida a garantizar su pago de este mismo. El pagaré. El pagaré es un documento que contiene el contrato de cambio y que contiene la obligación procedente de un contrato mercantil a pagar a una persona a la orden de una cierta cantidad de dinero. En otras palabras, un documento contiene la obligación incondicional de pago de una suma de dinero suscrita por el deudor a favor del acreedor.
El artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala los requisitos, menciones que debe contener el pagaré. La mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. La promesa incondicional de pagar una suma de dinero, nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, es aquella cuya orden se expide el pagaré, o sea, a quien se le hace una promesa de pago. También se le conoce como tomador o tenedor del documento y a quien ha de hacerse el pago a su vencimiento. La época y lugar de pago. El pagaré para su vencimiento puede adoptar cualquiera de las formas ya examinadas en la letra de cambio: a la vista, cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha o a día fijo. Por lo que respecta el lugar de pago, generalmente al momento de señalar por así convenir los intereses del propio beneficiario, va a especificar no solo la entidad operativa, sino que además va a especificar el domicilio debidamente detallado en todo el beneficiario deberá acudir para que lo sea pagado el documento. La fecha y lugar que se suscribe el documento. Como requisito esencial del pagaré, deberá expresar en documento la fecha, el lugar donde nace la obligación, es decir, en donde se realizó la operación. La firma del suscriptor o persona que firme su ruego o en su nombre. El pagaré puede estipularse la acusación de interés durante el lapso comprendido entre la fecha de suscripción del documento y la del vencimiento. Cheque. Nuestra ley exige que un cheque sea librado contra un banco y agregue que solo puede ser expedido por quien tiene fondos suficientes y disponibles en una institución de crédito y sean autorizados por esta para librar un cheque. El artículo 176 establece que los requisitos que deben observar un cheque son la mención de ser cheque. Esto establece la ley del artículo 176, que el cheque debe contener la mención de ser cheque insertada en el mismo documento para que éste sea válido. Como fórmula sacramental, no es admisible el empleo de expansiones equivalentes que constituyan a la mención. La fecha que se expide. Establece la fracción segunda del artículo 176 que el cheque debe contener la fecha que se expide. El requisito formal por la fecha de expedición debe considerar cumplido cuando se indica el texto del día, mes, año que se realiza. El librado. ¿Qué es el librado? El librado es la institución bancaria debidamente autorizada para manejar cuentas de cheques. Es la institución bancaria que celebró un contrato de apertura de cheques con su cliente. El librador puede ser una persona física o moral y es quien celebra el contrato de apertura de cuenta de cheques con el librado. El librado también puede tener carácter de librador cuando el propio librado expide o habrá cheques a cargo del mismo. Por ejemplo, el cheque de caja. El beneficiario es aquella persona física o moral a quien se le debe hacer el pago del cheque, y tratándose de cheque al portador, el beneficiario es el legítimo propietario y poseedor del documento. Presupuestos del cheque. El banco obliga a recibir dinero de su cuenta habiente y mantener el saldo de la cuenta a disposición de así como pagar cheques que el cliente libre con cargo a saldo de la cuenta. Características de los títulos de crédito. Literalidad. El artículo 5 de la ley en comento dice que el derecho incomparado en el título es literal. De ello desprende que tal derecho se medirá su extensión por lo que literalmente se encuentre en él consignado. Autónomo. Es el derecho sucesivo que va adquiriendo cada poseedor o tenedor del título. Incorporación. El título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho de tal forma que el derecho va íntimamente unida al título y ejercicio está condicionado para exhibición del documento
y su razón de poseer el derecho es derecho de poseer el título, y de ahí la feliz expresión de Lorenzo que posee esto, posee el derecho y posee el título. Legitimación es una consecuencia de la incorporación. Para ejercitar el derecho es necesario legitimizarse exhibiendo un título de crédito. Abstracción. La abstracción debe referirse a los derechos y obligaciones incorporados en el título y no al título mismo. ¿Qué es el endoso? La forma circulación propia de los títulos de crédito nominativos y la orden se realiza a través del endoso y la entrega de material del documento. Naturalmente, ello no impide que tales títulos puedan ser transmitidos por cualquier otro medio legal. El endoso es una declaración unilateral de voluntad de carácter formal, total e incondicional. Consiste en una constancia puesta al dorso el título u hoja adherida a él, a los efectos de operar como título para transmisión de ciertos títulos valores. Tipos de endoso. Endoso en propiedad. En él se transfiere la propiedad del título y todos los derechos inherentes a él. Es un endoso ilimitado. Endoso en procuración. El endoso en procuración es verdadero mandato otorgado por el endosante al endosatario. Endoso en garantía. Este constituye una forma de establecer el derecho real prenda sobre títulos de crédito. ¿Qué es el aval? La función económica del aval es de garantía. La firma avalista lo convierte en deudor cambiario, tiende a aumentar la certidumbre de pago del documento. El avalista queda obligado con aquel cuya firma ha garantizado es avalado. El aval es, por tanto, una garantía personal, no real. Por esta razón, una gran parte de la doctrina afirmada que el aval es una garantía de carácter objetivo, porque el avalista no garantiza que el avalado pagará, sino que el título será pagado. ¿Qué es la fianza? Su función es mitigar el riesgo de incumplimiento al beneficiario, ya que garantiza la obligación del contrato si es fiado no lo haya podido hacer por sí mismo, o bien asegurar su reparación económica. Cheque al portador. El cheque se considera al portador cuando no se indique en su texto a favor de quien se expide y contenga cláusula al portador. Existen tipos de cheques, como es cheque negociable, cheque a la orden, el protesto en el cheque. La falta total o parcial de pago del cheque por el librado debe comprobarse mediante el protesto a los actos legal. Los sustituyen así términos del artículo 190. El cheque presentado en tiempo y no pagado por el librado debe protestarse a más tardar el segundo día hábil que siga a plazo de su prestación, en la misma forma que la letra de cambio a la vista. En el caso del pago parcial, protesto se levantará por la parte no pagada. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les sirva de algo esta breve explicación de los títulos de crédito. Y pues, muchas gracias.